Bien, pensemos ahora específicamente cómo vamos a hacer un ejercicio de diagnóstico, ¿sí? O sea, tenemos claro que hay que hacer un diagnóstico de gobierno de datos. Ahora pensemos el cómo lo haríamos, qué debiese llevar. Entonces, me preguntan muchas veces que cómo es el proceso, o sea, cómo es el secreto del sabor, cómo esa clave que hay que tener ahí. Y la gran clave es entender que todas las organizaciones son distintas. Muchas veces tendemos a identificar ciertos frameworks o ciertas buenas prácticas para adoptarlos en todas las organizaciones. Y eso no es cierto. Cada organización tiene un ADN particular. Hay que entenderla, hay que conocerla. Muchos consultores no nos damos el tiempo y la dedicación para identificar qué hay dentro de la organización, cómo funciona el negocio, cómo funciona todo lo que hacen adentro. Si no llegamos a imponer buenas prácticas y creemos que con eso estamos llevando al negocio al siguiente nivel o llevando a la organización. Al final del día eso no es cierto, eso no pasa, no entregamos valor, entregamos formatos, entregamos procedimientos y cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entender la organización. Debo poderla escuchar para poder hacer ese diagnóstico. Debo poder empezar a sentir la organización. Esto suena muy práctico, pero no es fácil de hacer, ¿sí? Hay que entenderla y se entiende no desde el ideal que nos han vendido que todo funciona perfectamente, sino desde el ideal al que yo los llevo y es que todo funciona caóticamente. Entonces, en todas las organizaciones hay caos. Entonces, yo debo entrar a entender ese caos, a entender ese desorden. Y eso significa que yo la escuche, que yo la sienta la organización. ¿Listo? Entonces, yo lo que propongo es, ven, haz un ejercicio de 2 a 4 semanas, de 2 a 4 semanas, es decir, casi un mes, para identificar la organización, para diagnosticarla, para entenderla. ¿Sí? No propongas nada de una, porque pues tú no conoces la organización y ya estás proponiendo de pronto lo que propongas o no de pronto. Claro que lo que propones no está acertado, no está bien enfocado, no entiende el matiz de lo que debemos desarrollar. Entonces acá el ejercicio es B, hay que empezar a identificar. ¿Listo? Entonces no propongas nada. Agenda ciertas reuniones y empieza a escuchar cómo sienten, cómo se comunican, cómo hablan, cómo se van comunicando esos diferentes procesos que te vas a encontrar. En estas reuniones, pues ve caracterizando como esos stakeholders claves. Muchas veces me dicen, no, pues es que hay que llamar a todas las personas de la organización, convocarlas. Hay veces esto genera mucho ruido. Entonces de pronto hay que segregarla, hay que identificarla por tipos de equipos. Por ejemplo, la alta dirección, ¿sí? Lo que son el CEO, el CFO, el CEO, todos los líderes de proceso, los directivos. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a identificar como qué dolores tienen, qué dificultades, qué problemas ellos identifican de ahí para abajo, porque muchas veces lo que se ve en el nivel alto pues no es correspondiente a lo que vas a encontrar en los otros niveles. Entonces hay que entenderlos, hay que identificar esos líderes de negocios, de ventas, de marketing, de operaciones, ¿sí? Los que están moviendo el negocio, empezarlos a escuchar los técnicos, los de TI, los de analítica, los de BI, ¿sí? Para entender esa inteligencia de negocios, cómo está fluyendo, si se está haciendo, si no se está haciendo, si genera valor o si no. Porque tengo áreas de analítica que perfectamente están muy bien constituidas, pero no generan valor en la organización. Quiere decir que no están generando un fruto significativo para la organización. Entonces hay que empezar a entender este tipo de situaciones, este tipo de cosas que tú vas a empezar a percibir. Entonces hay que entender o identificar esos equipos técnicos y entender sus necesidades. Y los usuarios finales, por supuesto, los usuarios, saber qué piensan ellos, cómo perciben ellos la organización, cómo perciben ellos los productos, servicios o experiencias que estemos creando. Muchas veces decimos las cosas funcionan bien porque el producto se está vendiendo. Es mentira, somos los únicos que vendemos el producto. Se vende pues porque somos únicos, pero no porque estamos vendiendo un producto o un servicio de un alto nivel. Ese tipo de cosas. Entonces, entiendo las personas, me enfoco en las personas inicialmente porque al final del día
Los negocios son temas de seres humanos, de personas, ¿sí? No son de cosas. Los procesos los inventamos, los ponemos. El proceso hace lo que tú digas, pero las personas no. Por eso es tan compleja esta relación, porque tenemos que identificar personas y esas personas son diferentes, distintas en todas las organizaciones. Por eso la organización tiene su complejidad propia. No puedo ponerme a suponer que todas las organizaciones funcionan igual. No, eso no funciona. ¿Listo? Bien. Entonces entiendo las personas, entiendo los problemas, entiendo los dolores. ¿Qué más hay que hacer acá? Ah, bueno, empecemos a entender el negocio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para dónde van? Si el enfoque es claro, si el enfoque está bien pensado, bien planeado. ¿Será que la organización sabe para dónde va? Pues uno diría, pues claro, están dando, están vendiendo. Muchas veces uno cuando entra a entender este contexto te das cuenta que no es así. Hay que conocer cuál es el modelo de negocio, ¿sí? Cómo gana dinero la organización, cómo hace dinero. ¿Qué es la diferencia de los demás? Mira que esto nos lo proponía Steve Jobs, con él piensa diferente, es, venga, ¿qué hacemos nosotros distinto que no hacen los demás? Entonces dice, pues eso debe ser claro. No, más allá de lo que ustedes piensan, eso no es claro. Y por eso las organizaciones están desapareciendo de la noche a la mañana, porque pues no tenían un claro diferencial, si no tenían algo claro, un elemento de valor que las diferenciara. Entonces debo poder identificar ese modelo de negocio, identificar cuáles son las iniciativas clave, para dónde van, qué perfilan, ¿sí? Cómo reconocen lo que está pasando en ese entorno y en el mundo para el modelo de negocio que se tiene, ¿sí? Hay que hacer conexión con el negocio, hay que podernos habilitar con el negocio. Hay que empezar a entender desde el comienzo o hacer que entiendan para qué sirven los datos, por qué el gobierno de datos les genera valor, por qué es tan importante pensar en los datos, cómo se genera la información, el conocimiento y poder, de pronto no, o de pronto sí, llegar a la sabiduría. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los elementos que habilitan esos objetivos de negocio que se cumplan? Entonces, debo poder también hacer un diagnóstico del estado actual. Es como que son varios frentes en los cuales estoy trabajando que tienen sentido. Ya conocí las personas, conocí el negocio. Ahora quiero saber o quiero conocer el diagnóstico rápido de cómo están, de qué tienen. ¿Sí? ¿Cuál es el inventario? Muchas veces uno esperaría el inventario formal, pero no está actualizado. Entonces, así sea el inventario informal, pero sí conocer esas capacidades o ese levantamiento, esos levantamientos que se hayan hecho, o hacerlos, ¿por qué no? Debo poder conocer ese diagnóstico del estado actual. Debo poder reconocer la calidad de los datos. Se los digo desde el comienzo, no hay calidad de datos. Generalmente tienen deficiencias, falencias. Todas las organizaciones, acá no se salva ninguna. Entonces, pero hay que conocer en qué estado está esa calidad, cómo ha sido manejada esa calidad, cómo se mejora, quién impacta esa calidad de los datos, ¿sí? Conocer también los procesos, cómo se recopilan, cómo se transforman los datos actualmente, cuál es ese tratamiento que se lleva en el tiempo de los datos, identificar cuáles son los cuellos de botella que voy a tener. Mira que en este ejercicio de diagnóstico de un mes, de 2 a 4 semanas, pues tienes muchas cosas por hacer, pero son cosas que le van a dar valor y sentido al ejercicio de consultoría, al ejercicio de gobierno de datos, al ejercicio de implementación de lo que se quiere hacer de verdad. Si tú tienes conciencia de esto que te estoy diciendo, tu ejercicio de diagnóstico va a ser espectacular. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo haces de esta manera. ¿Qué elementos clave? Los que te he mencionado. Identificas, entiendes el negocio, entiendes las personas, identificas con qué se cuenta, qué falta, qué necesidades se tienen, cuáles son los dolores, dónde me toco y me duele. Eso va a ser muy importante. Ahora ya sabes cómo haces un ejercicio diagnóstico paso a paso, orientado a identificar ese ejercicio de madurez de gobierno de datos que debemos hacer aquí, en donde vamos a identificar en qué estado estamos, para poder empezar a planear ese to be, ese estado al que queremos llegar y
materializar o ver o dimensionar esos objetivos que claramente empiecen a generar valor y muestren que el haber hecho ejercicio de gobierno de datos genera eso que es decir, se cumplen esas expectativas que se tienen desde la alta dirección. Esto es gobierno de datos y este es el diagnóstico paso a paso, lo que tienes que hacer.